Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes arrancaba la semana, entre otras noticias, con el puerto cerrado por el temporal y con un nuevo asalto al perímetro fronterizo. Nuevo asalto a la frontera esta pasada madrugada. Alrededor de 600 subsaharianos han intentado entrar en Ceuta de forma ilegal a través del perímetro fronterizo. Lo han conseguido 356, con lo que en las últimas 72 horas han llegado a Ceuta casi 1000 personas. Por lo tanto, la situación del CETI vuelve a estar al rojo vivo. El CETI acoge ya a más de 1.400 inmigrantes. Por ello se ha solicitado tiendas y una cocina de campaña a la Comandancia General para ubicarlas en el aparcamiento de la hípica contiguo al CETI. Los 356 subsaharianos que han logrado entrar este lunes han utilizado cizallas y mazas, han roto las defensas del perímetro accediendo por la misma zona por la que ya el viernes pasado entraron 498 inmigrantes más en la ciudad autónoma. El propio delegado del gobierno afirmaba este sábado que existe un punto muerto en la frontera que impide prever con antelación la llegada de los asaltos masivos. Según Fernández Cucurú, las nuevas tecnologías como los drones ayudarán a actuar con prontitud. Tenemos un punto de mucha dificultad en la valla porque es una vaguada que oculta la visión de las cámaras térmicas, no hay visión directa y por tanto si hay personas que se acumulan al otro lado de ese montículo, la Guardia Civil no tiene posibilidad de verlo. De manera que cuando se produce un asalto masivo y llegan a la valla, no hay tiempo material de reaccionar. Eso ha pasado en varias ocasiones, no es la primera vez que pasa y por tanto no depende de una falta de previsión, sino que lo que depende es de que se instalen, como señaló ayer el secretario de Estado, los medios técnicos que permitan anticiparse y prever esos movimientos con la antelación suficiente para tener la fuerza de respuesta preparada con tiempo suficiente. Como consecuencia de este asalto, 2 guardias civiles y varios inmigrantes han necesitado de asistencia sanitaria. Los 2 guardias presentaban rotura de ligamentos de la rodilla y contusiones en una mano, mientras que un inmigrante ha debido ser operado también de un tendón en una mano. El próximo lunes 27 de febrero es la fecha marcada para la apertura del paso del Tarajal 2, dirigido al pase de mercancías. El dispositivo está ya diseñado conjuntamente con la ciudad. Lo que ocurre en estos casos es que es una experiencia nueva y, por tanto, aunque se ha tratado de prever todo el flujo, toda la dinámica que pueda suceder una vez se aperture, siempre hay un margen para la incógnita. Realmente pensamos que va a funcionar adecuadamente. Como he dicho muchas veces, la apertura del Tarajal 2 no va a suponer la panacea, no va a suponer la solución de todos los problemas de la frontera, pero pensamos que va a mejorar la situación actual. Con la apertura del Tarajal 2, que supondrá el cierre del Biuz en la frontera del Tarajal, se pretende mejorar la situación del pase de mercancías en la zona fronteriza. Obviamente tendremos que aprender de la experiencia y aunque todos los dispositivos están preparados, como hemos dicho conjuntamente con la ciudad autónoma, probablemente el del primer día tendremos que sacar experiencia y mejorar sucesivamente hasta lograr afinar el mecanismo que persiga, que consiga el objetivo que perseguimos, que es el de una mejora en la regulación del flujo de la salida de mercancías hacia Marruecos. Con esa esperanza lo ponemos en marcha y esperamos que ayude a mejorar la situación. Las medidas establecidas para el pase de bultos por parte de los porteadores no podrá ser superior a 60 por 40 centímetros. Casi 40 agentes de la Guardia Civil venidos desde varios puntos de España han participado en la 25ª edición del seminario que sobre fronteras e inmigración irregular se ha celebrado entre Algeciras y Ceuta. El delegado del Gobierno fue el encargado de clausurarlo este sábado. Hay que agradecer que haya escogido nuestra ciudad como sede junto con Algeciras de este curso. Es algo que se viene repitiendo ya desde hace bastantes años, de hecho este es el 15º seminario. Creo que, por otra parte, el lugar está bien escogido. Los problemas derivados de la frontera y de la regulación de los flujos migratorios se pueden apreciar aquí probablemente mejor que en cualquier otra parte del territorio nacional, junto con la hermana ciudad de Melilla. La permanente formación de los agentes sobre estos asuntos tan importantes y su alto grado de especialización son elementos vitales para poder luchar contra las mafias que trafican con personas y para poder garantizar una mayor seguridad en nuestras fronteras. Creo que esta formación, al final,
lo que viene es a favorecer al conjunto de los ciudadanos españoles, porque les aporta garantía en la gestión de nuestras fronteras y en la regulación de los flujos migratorios. Capitanía Marítima ha decidido cerrar esta mañana el puerto de Ceuta debido al fuerte temporal de levante que afecta a la ciudad y que ha registrado vientos de 80 km por hora y olas de casi 5 metros en el estrecho. Ya en la tarde de ayer las navieras optaban por cancelar sus salidas, la última en hacerlo, como es habitual, Balearia con el Paseo per Formentera. A las 10 horas de esta mañana, ante las adversas condiciones, Capitanía Marítima comunicaba el cierre del puerto, quedando definitivamente incomunicada por mar Ceuta. El temporal de levante se mantendrá este martes, aunque tanto la velocidad del viento como la altura de las olas descenderá ligeramente y de forma progresiva. El martes seguirá soplando con fuerza para bajar considerablemente la intensidad el miércoles. 25 salidas ha realizado el Cuerpo de Bomberos desde esta mañana y hasta las 6 de esta tarde, la mayoría de ellas como consecuencia de los efectos del fuerte temporal de levante. Integrantes del 6 actuaron sobre un vehículo volcado con 3 personas en su interior en las inmediaciones del Centro de Menores de Punta Blanca sin que se produjeran daños físicos. La mayor parte de las intervenciones llevadas a cabo han sido en fachadas de edificios ante desprendimientos de cascotes y en carteles que debido a la intensidad del viento han puesto en peligro la integridad de los viandantes. Más allá de las salidas relacionadas con los efectos del temporal, Bomberos ha actuado también ante un incendio provocado por una bombona de camping gas que ha salido ardiendo. Por otro lado, y por cuestiones de seguridad, operarios de Parque Móvil revisaron el estado de las palmeras azotadas por el fuerte viento. Otra imagen que nos deja el temporal es el estado en el que quedaron las instalaciones del chiringuito de la playa de la Ribera. El pasado 14 de febrero comenzaba este caso con la detención de Antonio López, antiguo gerente de Envicesa en Marbella, su lugar de residencia actual. López llegaba a Ceuta el miércoles 15 de febrero, día en que eran detenidos también Mohamed Ali, Susana Román y Rabea Mohamed. La jornada finalizaba con prisión sin fianza para López y libertad con cargos para los 3 miembros de la Asamblea de la ciudad, a quienes se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, los mismos que López, pero a este se le suma el de cohecho. El viernes 17, Ceuta despertaba con nuevas detenciones, 8 personas en total, entre las que se encuentran 5 empleados de la empresa municipal de vivienda. El resultado, prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 personas, un policía portuario, un trabajador de la naviera FRS y un empleado de Obimace. Estas 3 personas estarían vinculadas a los hechos que se investigan y acusadas de presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, formar parte de organización criminal y cohecho. Los 5 empleados de Envicesa quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta. Este lunes se han incorporado con normalidad a sus puestos de trabajo. Para esta semana se esperan nuevas detenciones relacionadas con la denominada causa de Envicesa. El delegado del Gobierno no entraba en valoraciones este fin de semana respecto al tema, puntualizando que la policía está haciendo su trabajo. Es una operación dirigida por el Poder Judicial. El Cuerpo Nacional de Policía ha actuado como instrumento al servicio del Poder Judicial y, por tanto, creo que no debo entrar en más valoraciones. La policía está haciendo su trabajo, siguiendo las instrucciones del Juzgado de Instrucción de Ceuta, y habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos y a la desaparición del secreto de sumario, que actualmente, evidentemente, limita lo que se pueda decir al respecto. La sección sindical de comisiones obreras de la empresa de autobuses Jadú Almadraba celebró asamblea el pasado viernes y tras reunirse con los trabajadores les ha trasladado las pretensiones de la empresa, el impago de lo pactado en convenio colectivo, un 1,5% de subida salarial y la posible reducción del salario en un 3%. La empresa alega que dichas actuaciones están motivadas por diversos motivos que a las autoridades locales no subsanan, entre ellas el problema de retenciones en la frontera, la actuación de los taxis pirata y la inseguridad de los choferes, entre otras. Los trabajadores de la empresa de autobuses manifiestan, según el comunicado de prensa de Comisiones Obreras, que las razones expuestas por la empresa no deben afectar a sus nóminas, ya que son problemas que han de solucionarse por las autoridades, y acuerdan que convocarán una huelga para finales de marzo en el caso de que la empresa siga manteniendo la amenaza de dichos recortes.
El martes continuaba el temporal en el estrecho, mientras que prestábamos atención a otros asuntos de interés. El puerto de Ceuta continúa cerrado desde que ayer por la mañana Capitanía Marítima tomara esta decisión tras una reunión de urgencia debido al fuerte temporal de levante. Antes, el domingo por la tarde, las navieras dejaron ya de operar en el estrecho. Las previsiones meteorológicas siguen siendo adversas este martes. La agencia estatal indica riesgos costeros y por viento con rachas máximas de 70 km por hora hasta las 15 horas de esta tarde. Sin embargo, seguirá soplando del este con fuerza hasta la tarde del miércoles, momento en el que está previsto amaine considerablemente el levante. Los riesgos por fenómenos costeros se prolongarán hasta las 19 horas según las previsiones, con levante ocasional de fuerza 7 y áreas de mar combinada del este de 4 metros. Las fuerzas desplegadas en la zona fronteriza no son militares, sino de la Gendarmería Real y de las fuerzas auxiliares Cuerpo Armado Parapolicial, que no responden al mando de Oarrak, por lo que no queda claro cuál podría ser el plan del general en la zona. En contraste con el silencio oficial, la prensa marroquí recoge hoy el último salto de ayer a la valla de Ceuta y lo vincula con el delicado momento que viven las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, que repercuten directamente en la cuestión migratoria. Concretamente lo vinculan a las amenazas que el ministro de Agricultura, Azid Ayanuch, pronunció en una reciente entrevista cuando dijo: ¿cómo queréis, los europeos, que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros? Se preguntó entonces. Ayanuch se refería al último fallo del Tribunal de Justicia Europeo que validaba el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, denunciado por el Frente Polisario, pero que consideraba que ese acuerdo no se aplicaba al Sáhara Occidental por tratarse de un territorio cuyo estatus internacional sigue pendiente. El presidente Vivas ha sido entrevistado por Carlos Herrera en la cadena COPE para conversar sobre los últimos asaltos a la frontera. El jefe del Ejecutivo ha reconocido la masificación del CETI y que ha obligado a instalar tiendas de campaña en el centro ecuestre para alojar a los que no cabían en el centro de estancia temporal. Además, ha puesto en valor el esfuerzo de la Guardia Civil en contener a unos inmigrantes que asaltan el perímetro de forma muy violenta. Estas situaciones se producen de manera violenta por parte de quienes pretenden tomar por asalto la frontera, lo cual de alguna manera pone en evidencia, y es bueno que se sepa por parte del conjunto de la ciudadanía española, el extraordinario trabajo, el trabajo abnegado que están llevando a cabo nuestros guardias civiles, nuestros cuerpos de seguridad, para proteger la integridad de una frontera que está en Ceuta, que está en Melilla, pero que es la frontera de todos. Por tanto, un trabajo encomiable de la Guardia Civil en defensa de toda España, en defensa de toda Europa. Unos incidentes que ponen de relieve la importancia y la necesidad de contar con el apoyo de Europa para contener los flujos migratorios. Estas situaciones lo que nos ponen en evidencia a todos es la necesidad de una política comunitaria común en materia de migración, y que esa política tiene que estar de alguna manera orientada en la política que ha llevado a cabo el Gobierno de España, el Gobierno de la Nación, y en particular nuestro presidente, que ha entendido siempre que las fronteras tienen que ser seguras, tienen que garantizar la integridad del territorio nacional, que hay que perseguir a las mafias, que hay que colaborar con los países de tránsito y de origen. Y en cuanto a la supuesta relajación de Marruecos en los últimos asaltos masivos, Vivas no duda de la colaboración del Reino Alauita con España. Es más, Vivas afirma que Marruecos ha impedido un nuevo asalto en la madrugada de este martes. Yo no puedo dudar de la colaboración de Marruecos, porque sería negativo para las relaciones entre nuestros dos países y negativo en particular para un asunto tan vital, tan estratégico para España y para toda Europa como es este tema de la inmigración. Esta noche creo que se ha producido un nuevo intento de asalto a la valla y según la información de que yo dispongo y manejo, la colaboración de Marruecos, de las autoridades marroquíes, ha sido eficaz esta noche para evitar que se consumara ese intento de asalto a la valla. En este encuentro, Maroto ha explicado que el objetivo de dicha vicesecretaría es conectar al PP con la calle y para ello tiene como herramienta la denominada ruta social, con la que el Partido Popular no solo pretende tener un contacto directo con los diferentes sectores y colectivos, sino además reforzar la cercanía del partido y subrayar su perfil social y proactivo.
La primera fase de la puesta en marcha de la ruta social en el ámbito nacional está avalada por más de un centenar de reuniones por toda España, con distintos colectivos y asociaciones del tejido social. La segunda fase, en el desarrollo de la ruta social, está marcada por la coordinación con las organizaciones regionales y provinciales del partido, con el objetivo de que sean ellas las que mantengan contacto con los colectivos de su entorno. Esta fase está apoyada en la coordinación de la Vicesecretaría de Política Social y Sectorial con los responsables sectoriales de las distintas comunidades y provincias para extender la ruta social a todo el partido, homogeneizando mensajes y objetivos, multiplicando así su impacto. Otra línea de actuación, según el comunicado del Partido Popular, es la coordinación con el Gobierno en el apoyo e impulso de los grandes temas sociales de actualidad, como los incorporados a la ponencia social del Congreso Nacional del Partido Popular. El presidente de la ciudad y presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas, y la secretaria general del Partido Popular ceutí, Yolanda Bell, han mantenido esta mañana en Madrid una reunión en la sede de la Dirección Nacional del partido en la calle Génova con el vicesecretario general de la organización y coordinador general, Fernando Martínez Maillo. Esta reunión ha tenido por objeto analizar la situación política que se está viviendo en nuestra ciudad tras las actuaciones judiciales y policiales llevadas a cabo y que han afectado a dos miembros del Gobierno, las consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, y el diputado por Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali. Aunque lo tratado durante el encuentro será comunicado por el presidente del grupo parlamentario del Partido Popular una vez regrese a Ceuta, queda constancia del explícito respaldo que de nuevo ha recibido de la Dirección Nacional del partido. Apoyo que en las últimas horas ha trasladado igualmente al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por malversación y fraude. Los 36 miembros del Consejo Político de Caballas aseguran que han analizado la situación política en la que se encuentra el partido y su líder, Mohamed Ali. Para la coalición, la figura de Ali en Caballas es de una importancia capital y su desaparición de la primera línea de actividad política supondría un daño tremendo para su proyecto político. Al no conocerse el secreto del sumario, el Consejo Político se ha visto privado de elementos de juicio suficientes para valorar las actuaciones de Ali, que supuestamente implican conductas ilícitas. Caballas considera una irresponsabilidad hacia su partido y sus electores destituir a quien ellos votaron sin conocer los hechos por los que se le acusa. Por todo esto, Caballas aplaza su decisión de destituir a Mohamed Ali hasta que se produzca el levantamiento del sumario que les permita conocer los hechos que han motivado esta desagradable situación. Juan Luis Aróstegui ha manifestado que es una dejación de sus obligaciones por parte de los portavoces del PSOE, MDIC y Ciudadanos no asistir a la Junta de Portavoces, refiriéndose a que hay otras formas de protesta. Yo creo que hay que ir a las instituciones, las personas que nos han votado nos votan para que vayamos. Esta es una reunión ordinaria porque el lunes hay pleno y estaba convocada. A mí me hubiese parecido mejor que hubieran ido a la Junta de Portavoces, que lo hubieran expuesto, que hubieran mostrado su disconformidad, que hubieran dicho lo que hubiese parecido decir, y si además después de eso quieren marcharse, que se hubieran marchado, eso sí lo entendería bien, pero no ir es como, me parece, de alguna manera como faltar a la obligación que uno tiene, ¿no? El lunes tenemos un pleno, ¿también van a no ir? Por otro lado, Aróstegui valora de manera muy positiva la relación entre su partido y Podemos Ceuta, aunque asegura que respetará la decisión que estos tomen respecto al trato con su partido. En primer lugar, cada uno de los partidos, en este caso Caballas y Podemos, tiene lógicamente autonomía e independencia para tomar sus propias decisiones. Nosotros mantenemos una relación con Podemos que a mí me parece muy buena para cada uno de los dos partidos y para la ciudad en general. Creo que se podrían hacer muchas cosas interesantes para todos, y ahí ha habido una línea de colaboración que a mí me parece magnífica y que por nuestra parte no se va a perder. Pero yo entiendo perfectamente que Podemos tenga se maneja con sus propias claves internas, tiene sus propios mandatos orgánicos y programáticos y debe actuar en consecuencia. Yo no se lo voy a reprochar. Con respecto a la dimisión de las dos consejeras del Partido Popular, Aróstegui asegura no tener una opinión por carecer de la información necesaria. Frontomé ha expuesto las características sociales de Ceuta y las dinámicas sociológicas que se producen en la ciudad. De las presiones o de las dependencias que tiene desde el punto de vista político, social, y bueno, es principalmente hablarles un poco de eso. Voy a también describirles la realidad sociolingüística en base a
a un estudio que hicimos hace 3 años y que acabó en libro, se publicó un libro del Instituto de Estudios Ceutí, y debería repasar también un poco pues esas peculiaridades de los usos lingüísticos de la población de Ceuta. Un grupo de 20 alumnos que realizan su trabajo de campo para la labor de fin de grado de la Universidad de Viena llevan desde el pasado fin de semana en nuestra ciudad conociendo los usos lingüísticos de la población ceutí. Estamos aquí para investigar un poco la situación de la multiculturalidad y del multilingüismo en esa ciudad, porque es un asunto que nos interesa mucho, visto que en Austria también ahora vivimos una situación, bueno, no parecida, pero con muchos elementos que volvemos a encontrar aquí. Y nos interesan los proyectos, los programas que ustedes aplican para mejorar la situación de chicos que, por ejemplo, no tienen como lengua materna el castellano, cómo se lo arreglan en el colegio, personas que vienen de una cultura muy diferente. Uno de los profesores ya estuvo en Melilla y nos hace una comparativa entre la experiencia en la ciudad hermana y la nuestra. Venimos con intereses sociolingüistas y investigamos la copresencia de las lenguas de las culturas en todos los ámbitos de la vida social, también en las escuelas, en la universidad y acabamos de llegar, por eso hasta ahora no hemos visto mucho, pero ya nos damos cuenta que la situación de la enseñanza, por ejemplo, hasta cierto punto es semejante, sobre todo en la formación primaria infantil. Vamos a continuación a recordar las noticias más importantes del miércoles. El presidente Juan Vivas ha mantenido una reunión esta tarde con las 2 diputadas y consejeras del Gobierno, Susana Román y Rabea Mohamed, en la que le han comunicado su decisión de renunciar de manera irrevocable a sus cargos como miembros del Ejecutivo y de la Asamblea. Ambas consejeras han esperado a que Vivas regresara del viaje que lo mantenía en la península para trasladarle en persona la decisión que ya habían tomado. Susana Román comparecerá mañana ante los medios en la sala de prensa del Palacio de la Asamblea. Por su parte, Rabea Mohamed dará explicaciones mediante un comunicado. Juan Vivas convocará una reunión del grupo parlamentario que sustenta el Gobierno para abordar la situación provocada por la dimisión de las 2 consejeras populares. A primera hora de este miércoles, la Policía Nacional ha detenido a 9 personas relacionadas con la investigación de la causa de Embicesa. Toda la información que ha trascendido de estas personas es que no son cargos públicos ni políticos. Se trataría de personas implicadas en la compraventa de viviendas a las que se atribuiría un presunto delito de cohecho. Hacia las 11 de la mañana salían 5 personas de la comisaría de la Policía Nacional en 2 vehículos dirigidos a los juzgados. Alrededor de las 12 menos cuarto lo hacían los otros 4 detenidos en esta jornada. Con estos 9 detenidos ya son 21 las personas que han pasado por comisaría relacionados con una presunta trama de adjudicación irregular de viviendas públicas. 4 se encuentran en prisión, entre ellos el exgerente de Embicesa, Antonio López. 8 de ellos están en libertad con cargos, son los 3 miembros de la Asamblea y 5 trabajadores de la empresa municipal de vivienda. No se descartan más detenciones en las próximas horas. El portavoz del PSOE en la Asamblea considera inaudito e inadmisible la suspensión de los 2 plenos previstos para la próxima semana y estima que se está cercenando una oportunidad democrática y exige responsabilidades políticas. Una situación interna de un determinado grupo parlamentario o de un determinado partido político no debe de enmarañar, no debe de obstaculizar lo que es el normal desenvolvimiento, el normal desarrollo de lo que son el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestra ciudad. La vicepresidenta segunda de la Asamblea estima que la decisión supone una falta de respeto a los partidos políticos. Mayra Daoud no encuentra razones lógicas para eludir los procedimientos previos ante la convocatoria de los plenos con un escrito presentado esta mañana. Bien es cierto que deberían de haber concurrido a comunicarlo a los portavoces de los distintos grupos para que estos determinen si están conformes o no, y no que lo pongan encima de la mesa, lo pongan esta misma mañana para que se vote. Me parece eso vergonzoso y me parecen que son ya cuestiones que ya se les va de las manos al Partido Popular, aprovechándose de una mesa rectora que tiene que tener un carácter completamente institucional y que delimita completamente nuestra acción y por lo tanto la acción de esta vicepresidenta segunda, que tengo la sensación de que estoy siempre en contra de lo que encomienda la mesa rectora.
Ciudadanos va a solicitar un informe a la Secretaría General sobre la base legal que sustenta para no convocar los plenos. Parece que el Gobierno y el Partido Popular llevan a la ciudad a una especie de estado de excepción en el que se suspende el funcionamiento normal y previsto de las instituciones. No hemos recibido ninguna justificación oficial, pero entendemos que ni la mesa es competente para no convocar un pleno y el único que puede hacerlo es el presidente. No han suspendido los plenos, lo que hacen es no convocarlos. Javier Varga estima que han sido las propuestas de su grupo solicitando el cese de las 2 consejeras investigadas lo que ha originado la no convocatoria de los plenos. También para el Partido Popular el rechazar estas propuestas hubiese sido pues el verse obligados a hacer un papelón. En definitiva, se está privando de debate a los grupos que representamos a los ciudadanos de nuestra ciudad, rechazamos del todo esta actitud y nos quedamos a la espera de cuál será el siguiente paso. Ya digo, no entendemos lo que están haciendo porque tarde o temprano no les quedará más remedio que afrontar tanto la responsabilidad judicial en su momento como la responsabilidad política que se está derivando de estas imputaciones y del propio comportamiento del Partido Popular. Las comunicaciones marítimas se han restablecido esta mañana con la salida a las 6 desde Ceuta del buque de Balearia Paseo per Formentera. Con retraso salió del puerto ceutí sobre las 10:30 horas el Millennium de Acciona, que anteriormente realizó la rotación desde Algeciras, permitiendo la llegada a nuestra ciudad de muchas personas afectadas por el temporal. Las condiciones marítimas mejoran progresivamente, así lo atestiguaban pasajeros que realizaron la travesía a Ceuta en la embarcación de Acciona. La travesía ha sido bastante tranquila, la verdad, no se ha movido... O sea, no había un movimiento muy grande. Pues yo me esperaba que iba a ser peor la espera en Algeciras y peor la travesía. No ha ido más del todo para cómo está el tiempo. Se ha movido un poquito el barco, pero aceptable, vamos. Bien, se ha movido un poco el barco, pero nada, muy aguantable, vamos. Aunque el temporal provocó numerosos contratiempos entre los viajeros, muchos de ellos no se vieron del todo afectados al disponer de vivienda cercana al otro lado del estrecho. En mi caso soy militar y bueno, hasta que no he sabido que salían los barcos, pues no me he acercado a... O sea, he estado informado, los compañeros me han estado informando, llamado al puerto y demás, y bueno, yo soy de Jerez y bueno, ya sabía que hoy por la mañana salía, me levanté temprano y vine hacia Algeciras. Yo tenía casa en Algeciras, pero trabajaba aquí en Ceuta, que me he quedado desde el domingo esperando para venir hasta que pude. Tenía otra alternativa, pero vamos, que bueno, he tardado 2 días en llegar, pero vamos, bien, yo no he tenido problemas. Llevo desde el domingo intentando pasar. ¿Y qué ha hecho entre tanto, no? Pues volverme a mi casa, pues tengo casa en Málaga y me he ido a Málaga. Y entonces hemos estado en contacto con gente de aquí de Ceuta y en el momento que han salido los primeros barcos pues nos han avisado. La estación marítima de Ceuta bullía entre los que llegaban y los que pretendían irse. Aunque la envergadura del temporal ha sorprendido a alguno, la mayoría de los que salieron de nuestra ciudad eran conocedores de las adversas condiciones meteorológicas reinantes. No, la verdad no me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Es más, yo me la esperaba para el lunes, el domingo creía que iba a estar bien y me ha sorprendido porque se ha adelantado el temporal a las previsiones que yo había escuchado. No, yo no lo sabía, pero tenía que intentarlo. Y bueno, vi que no se podía, pues me volví para casa, claro, evidentemente. No llevo demasiado tiempo viviendo aquí en Ceuta, pero bueno, por lo que me comentaban amigos, compañeros, que normalmente suelen salir los barcos, que ha sido una cosa bastante excepcional, aunque de vez en cuando pasa. Los partes de faltas que se emiten a final de mes registrarán en los 6 institutos de Ceuta un cúmulo de ausencias presumiblemente justificadas por un temporal anticipado meteorológicamente que ha dejado las aulas con notables ausencias. Ha sido un levante que ha tenido mucha incidencia porque se ha dado la circunstancia de que el lunes era día no escolar, que venía previsto en el calendario escolar, y por lo tanto al martes cerrarse el puerto, el estrecho,
lógicamente había muchísimos profesores y maestros que se han quedado en Algeciras sin poder cruzar, no solamente maestros, sino también algunos padres, funcionarios y demás, que aprovechando este día además, pues también se habían cogido en su trabajo permisos y todos se han quedado tirados. La inspección del MEC descarta cualquier acción sancionadora por estimar que el más de centenar de ausencias ha sido causa de fuerza mayor, al igual que el presidente de la Junta de Personal Docente. Yo entiendo que es una causa bastante justificada de fuerza mayor, es decir, no había manera de poder desplazarse desde Algeciras a Ceuta, era imposible, salvo que tuvieras algún medio de algún helicóptero o alguna cosa que ahora mismo tampoco tenemos, luego entonces es materialmente imposible. Creo que es una causa mayor, justificada, y evidentemente así se tendrá que justificar en la dirección provincial. En el Luis de Camoin, gabinete de crisis para controlar una situación con 26 ausencias de docentes el martes y el miércoles, reagrupación de alumnos en aulas y planteamiento de enviarlos 2 horas antes a casa. Incidencias ha tenido, pero afortunadamente con el buen hacer de los equipos directivos y de los compañeros y compañeras que no habían viajado y que estaban en los centros, pues se ha podido solventar la situación y no ha habido necesidad en ningún centro pues ni de suspender las clases ni nada parecido. El Ministerio del Interior ha reforzado el perímetro fronterizo entre Ceuta y Marruecos con la llegada esta mañana a la ciudad de 40 efectivos de los GRS de la Guardia Civil. Los agentes se ubicarán en el entorno del vallado fronterizo para contener a los inmigrantes subsaharianos que pretenden acceder ilegalmente en la ciudad. Los guardias civiles se desplegarán por las zonas del vallado donde se están produciendo más accesos ilegales, sobre todo en la vaguada en la que se han registrado las 2 últimas entradas tras forzar las puertas metálicas de acceso instaladas en la verja. Este refuerzo se produce después de que el CETI se haya visto totalmente desbordado con la reciente llegada de más de 800 inmigrantes subsaharianos en 2 entradas masivas en apenas 3 días. El dispositivo llegado de la península, que incluye al mando al frente del mismo, permitirá mejorar el control de vigilancia nocturna, punto débil de la seguridad del perímetro fronterizo. Delegación del Gobierno ha confirmado igualmente que se están agilizando los trámites para posibilitar la salida de inmigrantes hacia centros de acogida de la península. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves. Vamos a verlas. He presentado mi renuncia a todos los cargos en la Asamblea, en el Gobierno, así como en el Partido Popular, donde permaneceré como militante de base. Dando lectura a un comunicado y sin preguntas de los periodistas para no dar lugar a valoraciones personales ni habladurías, Susana Román ha destacado que los motivos de su dimisión son claros. El primero y principal, y como conocen, es mi salud. No tengo ninguna duda que afrontar el recorrido procesal en estas condiciones dificulta enormemente la capacidad de asumir la responsabilidad propia del cargo que ostento y, sumado a la presión que significa una investigación de este calado, son del todo incompatibles con una salud que ya de por sí tengo bastante mermada. Por otra parte, tengo que pensar en mi familia, que para mí, como conocen, es una prioridad y no tengo derecho alguno a someterlos a ningún sufrimiento que yo pueda evitarles. Para Román, la política suponía una etapa de su vida. Ahora afrontará nuevos proyectos en su profesión. Siempre he tenido muy claro que la política era una etapa, una cuestión temporal, y en absoluto me he planteado nunca como un medio de vida o como una vocación de permanencia hasta mi jubilación. Asegura que tiene la conciencia tranquila ya que no ha tolerado ni consentido ninguna actividad delictiva. Sin entrar en una valoración del fondo, porque además no puedo, la justicia tendrá toda mi colaboración, como hasta ahora, y he venido realizando a lo largo de toda mi vida. Ha tenido palabras de agradecimiento para quienes la han acompañado en los últimos tiempos. Al presidente por darme la oportunidad de haber trabajado por mi ciudad, a mis compañeros del Gobierno y del partido por su apoyo, y a todos los que durante estos días me han transmitido su cariño. Por supuesto, a todos los funcionarios, a los trabajadores de esta casa con los que a lo largo de este tiempo he colaborado. Y especialmente me vienen a la cabeza personas que se han dejado conmigo la piel. En esta última etapa, los compañeros de mi consejería, los directores con los que he venido trabajando, Paco, los colaboradores más cercanos, Fati, Michael y, por supuesto, Juanma de la Torre, piedra angular de la consejería. Y también palabras de disculpa. Pedir disculpas si dentro de mi labor política
pude ofender o perjudicar a alguien. Si así fue, no fui consciente de ello. Por último, se despedía de los periodistas y emocionada les emplazaba a una nueva convocatoria. Con respecto a los periodistas, a ustedes quedan emplazados desde este mismo instante a una nueva convocatoria que espero y deseo no sea muy lejana en el tiempo. Y desde luego será cuando este mal sueño termine. Gracias. Rabea Mohamed manifiesta su decisión de dedicarse a su familia al 100% y dejar que sean otras personas quienes desempeñen el trabajo público que ella venía realizando. Por eso renuncia a todos sus cargos en el Gobierno y a su acta de diputada de la Asamblea. Señala que los valores que le han inculcado de honestidad y buen hacer han guiado siempre su conducta. Por ello colaborará con la justicia, anhelando que esa honestidad y humildad no le sea arrebatada. Manifiesta haber ejercido sus cargos lo mejor que ha entendido y con ánimo de hacer el bien y en pro del interés común. Pide disculpas si ha cometido algún error que haya afectado a otras personas de manera negativa, ya que asegura no haber cometido jamás injusticia alguna o cualquier actuación a sabiendas que estaba fuera de lo que marca la ley. Por último, agradece su confianza al presidente de la ciudad, a sus compañeros de gobierno y a todos aquellos con quienes ha trabajado durante esta etapa de su vida, especialmente a su compañera, amiga y hermana Susana Román. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, mantendrá la actual estructura del gobierno y lo hará incorporando a Kisi Chandiramani al frente de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, y a Javier Zelaya como titular de la Consejería de Educación y Cultura, quienes relevan en esas responsabilidades a Susana Román y Rabea Mohamed, respectivamente, después de que éstas hayan presentado la dimisión. Juan Vivas ha presidido esta mañana una reunión del Grupo Parlamentario Popular, el que sustenta el Gobierno, encuentro en el que se ha abordado la situación creada después de que Susana Román y Rabea Mohamed le comunicaran personalmente ayer por la tarde su decisión irrevocable de abandonar sus cargos tanto en el Gobierno como en la Asamblea. El presidente ha comunicado su decisión de mantener inalterable la estructura organizativa y administrativa adaptada el pasado noviembre a las exigencias y prioridades que se ha marcado el Gobierno para materializar proyectos y resolver cuestiones de importancia para Ceuta. En el caso de Chandiramani y Zelaya, que tomarán posesión de sus cargos el próximo martes día 28, el presidente Vivas ejerce la potestad que le confiere el marco normativo referido a la organización y funcionamiento de la ciudad. Ese marco normativo lo encabeza el Estatuto de Autonomía y lo contemplan otras normas de la Asamblea, como el Consejo de Estado informó el pasado julio mediante escrito en el que se refleja asimismo el refrendo de la jurisprudencia constitucional a esa potestad de autoorganización. En cuanto a Francisco Albiñana y Fátima Mohamed, asumirán su responsabilidad como diputados en la próxima sesión plenaria, una vez que, de acuerdo con el reglamento de la Asamblea, presenten ante el secretario del Pleno sus credenciales expedidas por el órgano competente de la Administración Electoral, que habrán de ir acompañadas de las declaraciones sobre actividades y bienes patrimoniales, y después de realizar la promesa o juramento pertinente, acto que llevarán a cabo antes del comienzo de esa misma sesión, que será la resolutiva ordinaria correspondiente al mes en curso. Estas dos personas se habrían presentado voluntariamente en la comisaría en relación a un presunto delito de cohecho por la compraventa de viviendas de Envicesa. A lo largo de la mañana han declarado la Jefatura Nacional de Policía. Uno de ellos también lo ha hecho ya ante la juez y ha salido en libertad con cargos. Se espera que el segundo lo haga en las próximas horas. Según fuentes cercanas a este medio, la justicia intenta empatizar en este caso y pide colaboración en la investigación a todas aquellas personas que hubiesen entregado dinero por estas viviendas. Por otro lado, hemos conocido que hay dos personas en busca y captura que posiblemente se hayan fugado a Marruecos. Uno de ellos sería hermano del policía portuario que el pasado viernes ingresó en prisión por este mismo caso, y el otro individuo se cree que es un trabajador de las Brigadas Verdes del Príncipe. No se espera que haya más detenciones en las próximas horas. Un grupo de antidisturbios de los GRS de la Benemérita y guardias civiles de la Comandancia de Salamanca han detenido esta mañana en Ceuta a un individuo seguido desde la península por un delito de homicidio que se encontraba escondido en nuestra ciudad, donde llevaba un tiempo residiendo. El operativo se ha desplegado esta mañana en los alrededores del Colegio Lope de Vega, con la consiguiente expectación de los vecinos, así como de los profesores y alumnos del centro educativo. Los GRS han apoyado la intervención del operativo procedente de la Comandancia de Salamanca, en la que se ha detenido a un individuo como presunto autor del hecho delictivo.
Se busca una segunda persona implicada en el caso de homicidio cometido en la ciudad castellano-leonesa. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley sobre medidas urgentes para reforzar los controles fronterizos en Ceuta y Melilla para su debate en la Comisión de Interior. En ella se insta a la retirada de cuchillas en las vallas, al refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la mejora de sus condiciones laborales, al incremento de las plantillas de la oficina de asilo, a las mejoras técnicas en el perímetro fronterizo con el uso de radares y aeronaves no tripuladas, con la puesta en marcha de la denominada frontera inteligente, refuerzo de los centros de estancia temporal de inmigrantes, recuperar una política de cooperación al desarrollo, mejorar las relaciones con Marruecos involucrando a la Unión Europea y adoptar medidas en la lucha contra la inmigración clandestina. La nube de polvo africano proveniente del desierto del Sáhara se ha hecho notar de nuevo en el día de hoy y con mayor intensidad en nuestra ciudad. Vehículos cubiertos de polvareda y arenilla y ropa tendida igualmente sucia por los efectos de este fenómeno meteorológico se han convertido este jueves en una imagen común. La tormenta de polvo en suspensión y arena puede coincidir con lluvias y chubascos acompañados de barro debido al arrastre ocasionado por el agua y alguna posible tormenta ocasional. Situación que no ha llegado a darse con especial incidencia en Ceuta debido a la ligera evolución meteorológica. Las tormentas de polvo severas pueden dificultar la visibilidad enormemente, llegando a imposibilitar incluso el desarrollo de viajes. Además del viento, las sequías influyen en su origen. La diversidad cultural y la protección del patrimonio inmaterial de la humanidad ha llevado a la Ciudad Autónoma de Ceuta a celebrar el Día Mundial de las Lenguas Maternas, con una serie de talleres en el Polideportivo Antonio Campoamor. En la lengua castellana hemos hecho un trivial gigante y un Scrabble gigante y un poco, bueno, pues los chicos disfrutan un poco intentando averiguar palabras relacionadas con valores y con derechos y convivencia, que es un poco en lo que estamos. Otro de los talleres así bastante chulo es el de lengua árabe, donde lo que hemos decidido es hacer un cuento de un ratón y un león, ¿no? Donde es una fábula también relacionada con los valores y con la convivencia, pero este cuento lo que hacemos es que se lo leemos en la lengua árabe clásica, porque si fuera Darilla posiblemente muchos de nuestros niños averiguarían rápidamente el cuento y ellos tienen que, junto con un tirititero, averiguar de qué va el cuento, un poco por los sonidos. El objetivo es hacer visible la situación tan complicada que afecta a más de la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo. Así, mediante juegos, los escolares ceutíes desarrollan actividades lúdicas que afectan al aprendizaje de las diferentes culturas. Luego también con la lengua hebrea, que era bastante compleja, sobre todo los simbolismos y tal, hemos decidido hacer como una especie de carrera de aventura, de gincana de aventura, donde tienen que descifrar un poco el enigma y compararlo con nuestro abecedario, y un poco les sale el lema del día, que es hola a todos, ¿no? Averiguan un poco cómo sería la transcripción a la lengua hebrea. Y por último, pues con la lengua hindi, ¿no? Con el hindú, pues un poco lo que hemos hecho es acostumbrado al tema de los bailes. Hemos cogido una canción de Nana muy famosa y la hemos bailado y la intentamos cantar también para que se nos quede también el sonido de esta lengua, que también la tenemos en nuestra ciudad. Un desayuno multicultural puso colofón a las festividades para que los escolares degustaran la gastronomía de las 4 culturas con arraigo en nuestra ciudad. Eduardo, Iván y Patricia son los 3 estudiantes ceutíes que representarán a nuestra ciudad en las Olimpiadas de Formación Profesional que se celebran en Madrid el 1, 2 y 3 de marzo. León Bendayán ha presidido hoy la comitiva de despedida para este grupo, que intentará dejar el pabellón ceutí en lo más alto. Yo creo que es un escaparate para demostrar que la FP está viva en Ceuta y que de luego aquí hay muchos buenos profesores que imparten FP y muy buenos alumnos que van a hacer, pues, dejar el nivel de la FP de Ceuta muy alto. La asesora de formación profesional en el Ministerio, Milagros Pérez, les ha entregado el material que usarán durante esos días, así como toda la información que necesitan acerca de este viaje. Entre los enseres se encuentra la bandera de Ceuta, para que la luzcan como merecidos representantes de nuestra ciudad. Yo me siento preparada, la verdad es que sí, y voy a intentar hacer lo mejor posible y dejar a Ceuta en buen listón. Yo voy a competir y voy a hacer lo que pueda. Hombre, si me traigo medalla, mejor que mejor.
Y espero aprender mucho y como todo el mundo ganar. El próximo martes 28 de febrero podrán conocer en profundidad a estos 3 jóvenes en el programa de Radiotelevisión Ceuta Hoy Toca Tele. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. Después del anuncio de reestructuración de su gobierno, así como del Grupo Parlamentario Popular, motivado, como saben, por las dimisiones de Susana Román y de Rabea Mohamed, el presidente Vivas ha comparecido ante los medios. Ha comenzado realizando un reconocimiento a las figuras de Román y Mohamed. Reconocimiento a doña Susana Román y a doña Rabea Mohamed. Un reconocimiento que tiene mucho de cariño. Cariño a 2 buenas personas, humildes, sencillas y generosas, que han dado lo mejor de sí mismas para servir a su tierra, en la que nacieron y que estoy seguro llevan en lo más profundo de su corazón. Y ha aclarado que fue la semana pasada, en cuanto comenzaron las detenciones del caso Loma Colmenar, cuando pusieron su cargo a disposición del presidente, pero ya este miércoles cuando presentaron su dimisión de forma irrevocable. El miércoles por la tarde no fue para decirme que estaban sus cargos a disposición, porque esto ya me lo habían dicho. Lo que me dijeron el miércoles por la tarde era que de manera firme e irrevocable renunciaban a mantenerse como diputadas y como miembros del gobierno. Unas dimisiones sustentadas en motivos estrictamente personales. Razones que tienen que ver con la tranquilidad de ellas y de sus familias, razones que tienen que ver con su salud, razones que también tienen que ver, y esto creo que acentúa su generosidad, con el deseo expreso de dedicarse, como creo que deben y van a hacer, de una manera decidida a defender legítimamente su inocencia y no queriendo que esta dedicación pudiera perjudicar ni siquiera mentalmente la dedicación que exige formar parte del gobierno de la ciudad de Ceuta. Nada ha tenido que ver, por tanto, la entrevista de Vivas y Yolanda Bell con Martínez Maillo en la sede del PP de Génova, en Madrid. Que el señor Martínez Maillo en ningún momento me pidió el cese o dimisión de la señora Román y Mohamed. Que el señor Martínez Maillo en ningún momento me formuló ni manifestó ningún tipo de reproche a la gestión que estábamos llevando a cabo del asunto por parte del Partido Popular de Ceuta. Todo lo contrario. En una misma semana se han producido 3 agresiones al personal sanitario, habiéndose celebrado ya 2 juicios. Los 2 denunciados han sido condenados por agresiones al personal sanitario, lo que demuestra que Ingesa actúa contra los infractores que no respetan las normas. Ingesa ofrece respaldo legal a su personal y lleva a los tribunales a aquellos que atentan contra los trabajadores de la sanidad pública de Ceuta. En primer lugar, fue condenada una ciudadana que agredió a una celadora del SUAP a 4 meses de prisión y a la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la pena de 20 días de multa a razón de 6 euros diarios y a la prohibición de acercarse a la agredida a una distancia no inferior de 100 metros durante 4 meses, además del abono de las costas procesales. A todo ello hay que unirle que la agresora fue condenada a indemnizar a la trabajadora de Ingesa con 390 euros por las lesiones y por los daños sufridos en sus gafas. Por otro lado, días después se producía una agresión verbal e intento de agresión física hacia un traumatólogo en su consulta. Celebrado también un juicio rápido, el infractor fue condenado a la pena de 4 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y a las costas del proceso. Asimismo, en el fallo se recoge la suspensión de la pena privativa de libertad por un plazo de 2 años. Así las cosas, y según informa el Ingesa, los servicios jurídicos de esta institución continuarán trabajando para respaldar a sus trabajadores ante cualquier agresión física o verbal, así como para llevar a los tribunales a las personas incívicas que atenten contra ellos. Este lunes se procederá a la inauguración del Paso del Tarajal 2, según comunicó oficialmente Delegación del Gobierno. Esta apertura, dirigida al tránsito de mercancías, supondrá el cierre del Biud. Para ello ya se ha ultimado el dispositivo que girará en torno a este nuevo acceso fronterizo especialmente destinado a los porteadores para agilizar y facilitar el pase de mercancías.
Con esta nueva infraestructura, la frontera del Tarajal continúa su proceso de remodelación y modernización al objeto de poder ofrecer a sus usuarios mejores condiciones, tanto en lo comercial como en lo referente a la propia seguridad. El delegado del Gobierno afirmó, no obstante, que será el tiempo quien vaya determinando la propia calidad del servicio, ya que se trata de una experiencia nueva. Pensamos que va a mejorar la situación actual. Obviamente tendremos que aprender de la experiencia y aunque todos los dispositivos están preparados, como hemos dicho conjuntamente con la ciudad autónoma, probablemente el del primer día tendremos que sacar experiencia y mejorar sucesivamente hasta lograr afinar el mecanismo que persiga, que consiga el objetivo que perseguimos, que es el de una mejora en la regulación del flujo de la salida de mercancías hacia Marruecos. Las rutas La Mujer en la Historia es una iniciativa con la que se pretende dar a conocer y visibilizar el papel que desempeñaron las mujeres en la historia de Ceuta, en el patrimonio de la ciudad, así como su participación en los momentos sociales, políticos y culturales a lo largo de los años. Esta actividad se va a llevar a cabo con la colaboración de servicios turísticos. Algunas de las mujeres que se conocerán en estas rutas son María Deheza, que da nombre al reconocimiento con el que se distingue a la mujer ceutí del año, Isabel Galván, Isabel Cabral, Agustina de Aragón, Antonia Castillo o Carmen Cerdeira. Se han previsto un máximo de 35 plazas por visita, que serán los días 14 y 15 de marzo a las 10:30 en horario de mañana y los días 20 y 24 a las 5 en horario de tarde. La salida se hará en la sede de servicios turísticos en el Baluarte de los Mallorquines. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita en el Centro Asesor de la Mujer en la Avenida España en horario de mañana. Y ya nos vamos, volvemos dentro de 7 días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices, adiós.